Ok, vamos a compartir aquí un poco. Ok, estimadas. En la clase pasada vimos varios elementos, sobre todo la parte de lo que son las vistas previas de impresión. Vimos la configuración de página y la inmovilización de página. Ahí quedamos en lo que fue la clase anterior, que fue un poco densa, porque bueno, esa parte de configuración de página, las vistas preliminares tienen digamos, tienen varias cosas. El día de hoy vamos a empezar a hablar un poco de autoformatos y estilos, ¿ok? Ya eso lo hemos tocado un poco someramente cuando hablamos acá, empezamos a hacer este tipo de formatos con la parte de estilos y formatos de tabla. Ya lo hemos tocado un poco. Sin embargo, ahora en esta parte vamos a ver lo que son los formatos condicionales. Bien, vamos a empezar con el repaso de lo que vimos la clase anterior. La clase anterior vimos un poco lo que era la configuración de las vistas preliminares y lo que es la configuración de página, que ahora en estas versiones últimas de Excel se llama disposición de página. ¿Ok? Recuerden que para empezar tenemos tres vistas básicas dentro de lo que es nuestro aplicativo de Excel, en las cuales podemos acceder a cómo observamos la información. En este caso estamos viendo la vista normal, que es la vista con la cual abre todos los libros de Excel. Acá cuando venimos a nuestra viñeta de vista, tenemos acá pues las tres vistas que están disponibles en este caso en Excel para que nosotros podamos cambiar eh, la forma como lo estamos apreciando. Yo les explicaba un poco cuando veíamos la clase que cada una tiene una función específica o tiene una razón de ser. En la vista normal yo puedo manipular mi hoja de trabajo, pero no tengo la capacidad de poder apreciar dónde se hacen los saltos de página, las áreas de impresión, los encabezados y pie de página, este, entre otras cosas. Si me voy a la de diseño de página, también tiene una particularidad de trabajo, en la cual yo puedo ver mi hoja de forma como va a salir impreso una vez que yo decida imprimir mi documento o mi libro, mejor dicho, pero también tiene la particularidad que puedo ver lo que son los encabezados y los pies de página. Recuerden que los encabezados y los pies de página son secciones que salen impresas en todas las páginas según la configuración que yo le dé. Esos encabezados y pie de página yo los puedo configurar, los puedo adaptar a mi necesidad. Excel, por defecto, cuando yo me paro acá en la parte superior de mi hoja, o lo que es lo mismo el encabezado, él me abre aquí una viñeta que hemos hablado que son viñetas optativas o viñetas opcionales o viñetas eh, que se activan en determinados casos. ¿Ok? En este caso, esta viñeta de encabezado y pie de página me permite hacer la inserción, insertar, colocar dentro de mi encabezado ciertos elementos que vienen diseñados o están establecidos por defecto en nuestro aplicativo, como por ejemplo el número de páginas que lo veíamos acá, el número de las páginas que tiene mi documento, la fecha actual, la hora actual. Como ven, no he cambiado la hora de la configuración aún cuando yo estoy aquí en Santiago. Em, Me permite también agregar lo que es la ruta del archivo, el nombre del archivo, el nombre de la hoja, e incluso me permite agregar imágenes. Cuando veíamos el tema de las imágenes, sabemos que les podemos dar un formato, que ese formato puede incluir tanto el tamaño de mi imagen como algunos efectos como tal. Yo me puedo venir acá y cambiarle algunos efectos, como rotarlo un poco, ya sea hacia derecha, izquierda, arriba, abajo, como yo quiera. Inclusive colocarle un poco más de brillo, contraste, darle un poco de color. Inclusive pudiese hasta hacerlo un poco hasta transparente. ¿Ok? Eso con respecto a lo que es encabezado de pie de página. Sin embargo, una de las cosas que yo les comentaba, estos son elementos por defecto que yo tengo acá. No significa que sean los únicos que yo puedo aplicar. Yo dentro del encabezado puedo colocar cualquier elemento que yo vea necesario colocar. Usualmente las empresas, sobre todo, lo que utilizan el encabezado es para colocar este
la identificación de las empresas, como por ejemplo, algo así. Y eso va a salir reflejado en todas las hojas cuando yo las imprima. También lo que son los logos, incluso información del documento como tal, elaborado por, eh, ¿qué pasó? Elaborado por, revisado por, aprobado por, dependiendo de la necesidad que vayamos teniendo dentro de lo que es la presentación de nuestro documento. Eso son las ventajas que en este caso me permite a mí esta vista, que es la vista de diseño de página. Si yo me paso a la vista de ver saltos de página, acá tengo la particularidad, como decía ahorita, cada una de las vistas tiene una forma, una razón de ser, un porqué. En la anterior, pues veíamos que yo puedo acceder a mi encabezado de mi pie de página. En esta no. En esta el encabezado de pie de página queda un segundo un relegado, ya no se ve dentro de esta sección, pero puedo ver los cortes y saltos de página, como pueden ver acá. Esta sección que está en blanco significa que este es mi área de impresión, es lo que yo voy a imprimir. Y esto que está de este lado, que está en gris, es lo que yo tengo fuera de mi área de impresión. Y yo esa área de impresión la puedo modificar, la puedo agrandar o minimizar solamente movilizando estas líneas azules que están alrededor de mi selección. Y de esa manera puedo explicarle o indicarle, mejor dicho, a Excel, qué es lo que yo deseo realmente imprimir en un momento dado y qué es lo que no. ¿Ok? Y por último teníamos la vista normal que, bueno, que me permite acceder a todos los complementos propios del aplicativo. Tenemos la viñeta a disposición de página, que también la veíamos en la clase anterior. En esta viñeta vamos a tener unos botones ya configurados por defecto, que son los que yo, digamos, puedo acceder de manera muy rápida a través de nuestra viñeta de disposición de página, como los márgenes, donde podemos modificar los márgenes según los márgenes preestablecidos dentro de Excel, o puedo darle unos márgenes personalizados según mi necesidad. ¿Ok? De esta manera, yo puedo establecer cuál es el margen que yo quiero para mi documento. También puedo establecer la orientación, ya sea vertical o horizontal, de mi página al momento de imprimirla. Puedo establecerle el tamaño del tipo de papel que voy a utilizar, si es carta, tabloide, oficio, A3, A4, según definamos. Tengo aquí una selección que es área de impresión. ¿Qué es el área de impresión? Pues esto que veíamos acá cuando hacíamos salto de página, esta sección que está aquí en blanco, es mi área de impresión. Pero en esta sección, en la sección de disposición de página, para yo poder activarla, lo veíamos en la clase anterior, yo lo que tengo que hacer es seleccionar aquello que deseo imprimir, por ejemplo esto, me vengo acá a área de impresión y le digo establecer área de impresión. Al hacer eso, inmediatamente alrededor de mi selección se va a ver una línea, en este caso un poco más visible que las líneas de las cuadrículas, que me permite identificar dónde hace mi corte de salto de página. De hecho, una vez que yo hago esto, si me vengo acá a la vista de salto de página, verán que esa misma selección que yo hice es ahora mi salto de página, es lo que me define a mí ahora mi salto de página. Si por ejemplo yo me equivoqué o no me equivoqué, sino que a lo mejor imprimí esto, pero ya después más adelante voy a necesitar imprimir otra cosa. ¿Cómo hago para quitar ese salto de página? No hay ningún problema, venimos acá, le decimos aquí borrar área de impresión y ya inmediatamente él quita o olvida, por así decirlo, esa área que yo había seleccionado como mi salto de página o mi área de impresión. También podemos hacerlo a través de los saltos de página. El salto de página es esto mismo que veíamos acá en nuestra vista de ver salto de página. Estas líneas este, y estas divisiones de la hoja son lo que son nuestros saltos de página. Yo también puedo desde esta sección configurarlos. ¿Cómo? Pues sencillamente seleccionando o indicando al Excel dónde quiero hacer el cambio de mi salto de página. Fíjense que aquí se aplica un poco la regla que también veíamos con el inmovilizar paneles. Si yo me paro en esta celda, él siempre va a inmovilizar todo lo que esté. Perdón, va a generar un salto de página. Todo lo que esté a la izquierda
y arriba de mi selección. Fíjense que aquí me ha hecho una línea y aquí otra. Eso significa que esta fila es un salto de página. De hecho, vamos a verlo acá para que veamos lo que hemos hecho. ¿Ok? Vean cómo se ha definido ese salto de página. ¿Ok? Si yo me he equivocado, como en este caso, le puedo decir quitar salto de página, perdón, quitar salto de página y ya él lo quita. O puedo decirle acá restablecer todos los saltos de página y es exactamente igual. Veíamos también el fondo. Yo les comentaba que el fondo tiene un deber estético, por así decirlo, es un tema estético solamente, que yo puedo agregar en mi hoja de trabajo para que se vea como una marca, como un logo que inserto directamente sobre la hoja. Pero ese logo, por así decirlo, o ese elemento no se va a ver en mi impresión, solamente va a estar aquí presente en esta sección. Si yo le digo acá imprimir, para ver aquí mi vista previa, se darán cuenta que no sale esa imagen. ¿Por qué? Porque es una imagen solamente decorativa para lo que es nuestro libro de trabajo. Es un fondo de nuestro libro de trabajo. Le damos aquí a eliminar. Y por último teníamos la sección de imprimir título. Yo les he explicado un poco en esa clase anterior que qué son los títulos. Usualmente cuando nosotros construimos una tabla como esta, nosotros en la parte superior o en la primera columna indicamos qué es lo que contiene cada celda. Por ejemplo, en este caso tenemos acá enero, febrero, marzo. Es decir, que todas las celdas que están por debajo tienen valores del mes de enero en este caso. Esto es un título, es lo que me determina a mí, me indica a mí que esa información es importante. Entonces, si yo voy a imprimir este documento, este libro, en varias hojas, por ejemplo, vamos a venir acá, le decimos imprimir. Si yo bajo a la siguiente hoja, bueno, ya está configurado el título, vamos a quitarlo. Ya estaba configurado el título que lo habíamos hecho en la clase anterior. Vamos a quitarlo. Ok, si yo me voy a venir a mi sección de impresión y quiero desplazarme hacia abajo en el resto de las hojas, fíjense que el título ya no aparece en las siguientes hojas porque no es algo que se repite. Yo puedo establecer eso para que se repita en todas las hojas a través de nuestra sección de impresión de títulos. Le damos acá. Tengo que definir yo qué es lo que quiero imprimir en todas las hojas, si es la fila superior de mi tabla o es la primera columna de mi tabla. ¿Ok? Y eso básicamente utilizando cualquiera de estas dos. Podemos decir repetir la fila en el extremo superior o repetir la columna en la izquierda o a la izquierda de nuestra tabla. En este caso voy a seleccionar esta. Voy a seleccionar la fila superior, que es lo que nos identifica todo nuestro contenido. Le damos a aceptar. Y si vengo acá a mi sección de impresión para ver nuestra vista preliminar, vemos que acá están nuestros títulos y si bajo a la siguiente hoja empiezan a aparecer en todas y cada una de las hojas donde está esta tabla. De manera que siempre la información está concadenada, lleva una previsión de lo que se debe mostrar y lo que se tiene que mostrar. Luego de hablar de esto, nos fuimos y vimos, porque siempre en Excel tenemos más de una forma de hacer las cosas, vimos que acá, dentro de la viñeta de configuración de página, tenemos un botón que es un cuadro, por así decirlo, con una flechita diagonal hacia abajo. Esto es otra forma de configurar página, en la cual nos va a dar básicamente las mismas opciones que tenemos acá, nos las va a dar de esta manera presentado. Donde tenemos acá la página, podemos agregar la orientación, las escalas que también las explicábamos con esta sección. Podemos elegir el tamaño de papel. Acá básicamente lo que vamos a elegir es la calidad de impresión que va a estar muy determinada del tipo de impresora que yo tengo eh, disponible para imprimir, por supuesto. Puedo seleccionar los márgenes, puedo establecer los encabezados de pie de página. Yo les he explicado un poco que esta sección del encabezado de pie de página es un poco, eh, no es que es difícil, ¿ok? Sino que a diferencia de la otra forma, acá yo no puedo ir viendo el progreso de lo que voy haciendo. Y de esa manera es un poco más engorroso que la anterior manera, pero es exactamente viable hacerlo. Sencillamente le decimos aquí personalizar encabezado y desde acá agregamos la información que queramos agregar y está dividida de la misma manera que veíamos
en nuestra vista de diseño de página, donde teníamos una sección izquierda, una sección central y una sección derecha. Y por último tenemos una sección de hoja, que es donde vamos a hacer la impresión de títulos, básicamente. ¿Ok? De la misma manera, si nos venimos a archivo y le decimos aquí imprimir, tenemos repetidas las mismas opciones. ¿Ok? La orientación, el tipo de carta, los márgenes. Me da otro tipo de opciones también, como por ejemplo elegir mi impresora. En este caso yo no tengo ninguna impresora configurada en esta computadora, por eso solamente sale PDF. Puedo establecer imprimir solamente las hojas activas. Puedo establecer una impresión intercalada, es decir, que me salga la página 1, la 3 y la 5, las impares, o las pares, la 2, la 4, la 6 y así sucesivamente. O incluso puedo establecer un escalado. Recuerden que la escala es, Excel siempre va a trabajar con el 100% del tamaño normal. El 100% de tamaño normal significa que la información va a estar en un tamaño normal para el tamaño de mi hoja. Cuando yo empiezo a trabajar con la escala, lo que estoy haciendo es reduciendo esa escala o aumentando esa escala en su tamaño normal. Y evidentemente, si la reduzco, puede caber más información en la hoja, pero la vista se va a ver más pequeña. Si la aumento, va a caber menos información en la hoja, pero vamos a tener un aumento en la proporción de la información que está presente en nuestra hoja. De igual manera, tenemos aquí un botón que se llama configurar página. Me va a abrir la misma ventanita que veíamos allá en la hoja en nuestra vista normal cuando le dábamos al botón, que era un cuadrado con la flecha hacia la diagonal hacia abajo. ¿Ok? Vamos a darle aquí a cancelar y volvemos acá. Y lo otro que vimos fue la parte de inmovilización de paneles. Yo les he explicado un poco qué son los paneles. Los paneles son precisamente estos mismos títulos, ¿ok? Solo que se llaman de dos maneras distintas dentro del mismo elemento. Se le llaman de dos formas distintas porque a diferencia de los títulos donde yo puedo seleccionar solamente la fila que quiero repetir en la impresión, cuando hablo de paneles me estoy refiriendo a la sección que yo quiero dejar inmóvil en mi hoja, en mi vista de mi hoja, cuando yo me estoy desplazando hacia abajo en mi libro de trabajo, en mi hoja de trabajo. Yo les he explicado un poco que este botón lo vamos a conseguir en nuestra viñeta de vista. Acá lo tenemos, se llama inmovilizar. Cuando yo lo despliego, él va a tener tres botones que van a ser utilizables. Tengo el de inmovilizar paneles, inmovilizar fila superior, que solamente me va a inmovilizar la primera fila de mi hoja, que en este caso es la fila 1, o inmovilizar primera columna, que en este caso va a ser nuestra columna A. Y tenemos el botón de inmovilizar paneles, que es aquel que yo deseo inmovilizar según la instrucción que yo le dé a Excel. Puedo inmovilizar allí tanto columnas como filas. Acá les explicaba cuando veíamos la clase de que esto tenía un truco. Y el truco era la posición de mi cursor. Es decir, siempre donde yo me ubique, si por ejemplo me ubico acá, él siempre va a inmovilizar todo lo que esté hacia arriba y hacia la izquierda de la posición en donde yo coloqué mi cursor. Si yo me pongo acá y le doy inmovilizar paneles, él lo que va a hacer es inmovilizar todo lo que esté en la fila 3 hacia arriba y todo lo que esté de la columna A hacia la izquierda. Si me paro por acá, va a ser lo mismo, va a inmovilizar todo lo que esté hacia arriba, es decir, de la fila 7 hacia arriba y de la columna I hacia la izquierda. ¿Ok? ¿Cómo lo hacemos? Pues sencillamente seleccionamos, nos paramos donde queremos inmovilizar, le decimos inmovilizar paneles, inmediatamente aparecen dos líneas a la izquierda y en la parte superior de mi ubicación de mi cursor. Y si yo me desplazo ahora hacia abajo, puedo ver que todo lo que es la fila 3 hacia arriba queda inmóvil. Y si me desplazo hacia la derecha, todo lo que es mi columna A hacia la izquierda va a quedar de la misma manera inmóvil. ¿Alguna pregunta hasta acá con lo que hemos visto de este breve repaso? No. Ok. Bien. Vamos a conversar ahora un poco para que conozcamos un poco lo que son los autoformatos y estilos. Cuando
trabajamos con las tablas. Yo les decía que en Excel podemos trabajar con dos tipos de tablas. Tenemos la tabulación de datos, que es esto, que es cuando yo empiezo a organizar mis datos en la cuadrícula de trabajo ordenadamente. Eso es una tabulación de datos. Yo puedo convertir esto a lo que llamamos un rango de tabla o una tabla de trabajo. ¿Cuál es la diferencia entre los dos? Bueno, que cuando yo coloco un formato de tabla, yo le estoy dando unas propiedades específicas a esta tabla. Y Excel me habilita en este caso una viñeta solamente para la tabla, en la cual yo puedo darle diversos formatos y un poco más agradable, por así decirlo, trabajar de esa manera. Vamos a copiar esta misma tabla dos veces, a pegarla por aquí abajito, para que repasemos también cómo se hace esto. ¿Ok? Bien. Entonces, bueno, primer elemento, tenemos los estilos de celda. El estilo de celda lo conversábamos en la primera clase. Los estilos de celda son unas opciones de formato que ya están precargadas en Excel, que yo puedo hacer uso de ellos y no me tengo que tomar yo el tiempo de cambiar que sea el tipo de letra, el color de la letra, que si darle borde, sino que ya de una vez está configurado acá. Y de esa manera puedo elegir aquel que me agrade más para que la información sea más visible, más llamativa a la vista del usuario. Y tengo la opción de formato de tabla. Yo les comentaba en esa oportunidad que tenemos este botón acá de dar formato como tabla, en la cual yo puedo elegir el formato que desee, o me puedo venir acá a insertar y le digo tabla. Si le digo esto, Excel va a tomar por defecto un diseño específico, me va a cambiar este rango a tabla y luego vamos a darle acceso a Catalina. Ajá, como decía. Y luego yo puedo cambiar ese diseño. ¿Ok? Todo depende de mi gusto. En este caso, voy a venir por acá. Elegimos aquel formato que nos guste o agrade más. Lo seleccionamos, inmediatamente nos va a generar este asistente de creación de tabla, en la cual me va a pedir primero saber dónde están los datos, que en este caso, como ya yo lo había seleccionado con mi cursor, pues ya están ahí seleccionados. Y luego me hace esta pregunta de que si esta tabla tiene encabezado. Recuerden que los encabezados son la parte superior de la tabla que me identifica los datos que están debajo de ella. En este caso, esos datos serían estas letras que están colocadas aquí en la parte superior. Le damos a aceptar y inmediatamente nos hace el cambio del formato y también nos hace un cambio distinto que me cambia este rango a rango de tabla. Y de hecho lo puedo ver acá, que se me genera una de las eh, viñetas utilitarias o opcionales, en este caso de diseño de tabla, en las cuales yo le puedo dar un formato especial como fila de totales y me agrega esta fila en la parte inferior. Puedo darle opciones de formato como primera columna para que sea distinto, la última columna, columnas con bandas. Puedo agregar y colocarle botones de filtro, entre otras cosas. Entonces bien, esto un poco para que repasemos un poco lo que eran las opciones de formato que teníamos, que lo habíamos visto en la primera clase. Vamos ahora a ver, ahora sí, lo que son nuestros formatos condicionales. El formato condicional, para empezar con la teoría, el formato condicional es una regla, ¿ok? En este caso, estas reglas nos van a ayudar a resaltar determinada celda que cumple con una regla que yo le voy a dar. Por ejemplo, yo puedo hacer una regla diciéndole a Excel que me resalte los valores mayores a 100. ¿Qué va a hacer Excel? Se va a parar en todos los datos numéricos, va a ver cuáles son los mayores a 100 y los va a resaltar de una manera que yo también le tengo que decir. Por ejemplo, lo quiero con un relleno rojo claro, con texto rojo oscuro y así sucesivamente. Y de esa manera va a quedar resaltada la información. Si yo despliego aquí mi botón de formato condicional, pueden ver que tengo 5 opciones para agregar. Vamos a ir viendo poco a poco cada una de estas reglas, porque cada una tiene su detalle. Por ejemplo, tenemos las reglas para resaltar celdas, las reglas para valores superiores e inferiores, las barras de datos, las escalas de color y los conjuntos de iconos. ¿Ok? Importante acá.
Fíjense que, por ejemplo, en reglas para resaltar celdas, que es la primera que vamos a ver, tengo también una serie de opciones como es mayor, es menor, entre, es igual, texto que contiene, una fecha, valores duplicados. ¿Qué pasa? Yo puedo hacer cualquier regla dentro de mi tabla, ¿ok? O mi tabulación de datos. Eso es indistinto. Pero si yo por lo menos utilizo una regla de texto que contiene en números, en valores numéricos, no me va a resaltar nada. Si le digo una fecha cuando tengo valores numéricos, tampoco me va a resaltar nada. Yo tengo que tener ahí mucho cuidado al momento de crear mi regla según lo que realmente deseo resaltar o lo que quiero resaltar. Vamos a ir poco a poco y desde el principio, desde la primera regla. Lo primero que nada que yo voy a hacer es seleccionar mis datos, ¿ok? Una vez que yo selecciono mis datos, me voy a mi botón de formato condicional y desde acá vamos a iniciar el proceso de crear nuestra regla. Nuestra primera regla se llama es mayor que. ¿Qué hace esta regla? Va a resaltar todos los valores que sean mayores a un valor dado que yo le voy a indicar. ¿Cómo hacemos eso? Hacemos clic acá en es mayor que. Esto me va a crear este asistente para nuestra regla. Me dice primero acá, ¿cuál es el valor que yo voy a tomar como referencia? Es decir, yo te voy a resaltar todas las celdas que tengan un valor mayor a un valor de referencia. ¿Cuál es ese valor? Eso es lo que nos está pidiendo acá. En este caso le vamos a decir 100. Colocamos 100. Luego acá me dice, ok, ¿cómo quieres que te lo resalte? Es la siguiente pregunta. Y acá tenemos algunas opciones que por defecto están hechas, como por ejemplo relleno rojo claro con texto rojo oscuro, relleno amarillo con texto amarillo oscuro, relleno verde con texto verde oscuro, solo un relleno rojo claro, texto rojo, borde rojo o incluso puedo establecerle yo un formato personalizado. Vamos a ir creando reglas y vamos a ir usando cada uno de estos elementos para que los aprendamos a usar. El primero que voy a usar es este, relleno rojo claro con texto rojo oscuro porque es el primero. ¿Ok? Hacemos clic, le damos a aceptar e inmediatamente él ya nos resaltó en nuestra tabla todos los valores que son mayores a 100 y nos los ha resaltado como con el formato que le hemos dicho. En este caso, texto rojo oscuro con relleno rojo claro. ¿Preguntas hasta acá? Perdón, ¿usted entró a formato condicional para poder hacer eso? Porque ¿cómo yo Sí, llego a eso de si quiero resaltar las dos primeras líneas? Ya, lo vuelvo a explicar, lo vuelvo a por explicar. favor. Ok. Primero que vamos a hacer es seleccionar la sección de mi tabla que yo deseo resaltar. Si tú quieres resaltar solamente las dos primeras líneas, solamente seleccionas tus dos primeras líneas. En este caso, yo puedo seleccionar toda mi tabla, ¿ok? Me vengo acá a formato condicional, reglas para resaltar, es mayor que es la primera que estamos haciendo. Una vez acá, en esta sección, le damos el valor de referencia, es decir, él va a resaltar los valores que sean mayores a un valor de referencia. ¿Cuál es ese valor de referencia? Bueno, en este caso le colocamos 100. Ojo, ese es un valor que usted debe tener. A lo mejor el valor no es 100, a lo mejor el valor, perdón, es 1000 o 500. Pero ¿cómo se saca ese valor? O sea, Fernando, ¿cómo es? ¿dónde anotas el 100? Eso, ¿dónde? Acá, ¿Cómo se sabe eso? a ver, vamos por partes. Primera pregunta, ¿cómo sé yo el 100? Eso va a depender de la información que tú tengas, ¿ok? No, sí, Es pero decir, dónde pones el 100 para que te resalte desde 100? aquí ¿A colocas el 100. dónde? ¿A ¿Dónde? Acá, dónde? ¿lo Es que ves? no se ve. No se ve Ah, nada. es que no se ve. Ah, muy bien. Ya, ya, ya. Vamos a ver qué pasó. Porque yo seleccioné mal. Perdone, perdone. Seleccioné mal. Déjeme darle cancelar acá. ¿Ahora sí ven toda la pantalla? Se ve igual que antes, pero vamos a ver si... Sí, ahora sí se va a ver. Lo que pasa es que había seleccionado yo mal. No había seleccionado toda la pantalla. Ok. Selecciono primero mis datos. Me vengo acá a formato condicional. Reglas para resaltar. Es mayor que. Ahora sí pueden ver esto. Ah, sí, Ya, ahí ahora sí, sí. ahora sí. Ahora sí. Perfecto. Entonces acá es donde yo voy a colocar el valor. Por ejemplo, en este caso, le voy a decir 100. ¿De dónde sale este valor? De la información que usted tenga. ¿Ok? A lo mejor yo el valor que tengo que colocar no es 100, sino que es
no sé, 25. Puede o ser la 50. cantidad que uno lo puede poner. Exactamente, Uno lo exactamente. selecciona. Es Ya, la cantidad que a ti te convenga, ya. ¿ok? Entonces, en este caso yo coloqué 100 y luego acá de este lado vamos a decirle con qué vamos a resaltar. En este caso, él me da todas estas opciones. Relleno rojo claro con texto rojo oscuro, relleno amarillo con texto amarillo oscuro, relleno verde con texto verde oscuro. Todas estas las vamos a usar poco a poco. Voy a seleccionar primero la primera, ¿ok? Y le damos a aceptar. Fíjense que ya aquí queda resaltada mi tabla. Él me ha resaltado todos los valores mayores a 100 con texto rojo oscuro con relleno rojo claro. ¿Preguntas hasta acá? No, ahí me quedó claro. Ok. Sí. Luego tenemos la segunda regla que es menor que. Es igual a es mayor que, solo que en este caso le vamos a dar un valor y va a resaltar todo aquello que sea menor. En este caso le voy a colocar 25. ¿Ok? Colocamos aquí el valor de 25 y acá definimos, en este caso ahora con qué lo vamos a resaltar, que sería ahora el segundo, para que veamos la diferencia. ¿Ok? Y le damos a aceptar. Y en este caso ahora me va a resaltar, fíjense que tengo dos reglas, una que me resalta en rojo y una que me resalta en amarillo. Pregunta que siempre me hacen, ¿cuántas reglas puedo tener yo en una tabla? Todas aquellas que usted necesite. El problema va a ser el siguiente. Por ejemplo, yo puedo hacer acá y decirle, tengo un valor a 5. ¿Ok? Déjenme quitar esta regla que está acá. Y le puedo dar una regla que me resalte todo aquello que sea mayor a 4. Y puedo crear otra regla, en este caso, ahora que me resalte todo lo que sea menor a 6. Y ahora que me lo resalte en amarillo. Fíjense que primero me lo estaba resaltando en rojo y ahora me lo está resaltando en amarillo. ¿Qué pasó allí? No es que la primera regla haya desaparecido, sigue estando allí. Solo que como le coloqué una nueva regla que entra en conflicto con la primera porque tiene que hacer básicamente la misma opción de formato pero con otro color. Primero estaba en relleno rojo claro con texto rojo oscuro y esta está en relleno amarillo con texto amarillo oscuro. Entonces ella lo que hace es que le da prioridad a la última regla creada. La otra regla, la de rojo, también está activa, pero está solapada o está por debajo de la última regla que yo creé que es la amarillo. ¿Ok? Eso es lo que está pasando allí. ¿Me expliqué con esto? ¿Y qué se Sí. hace ahí? En ese caso no puedes hacer mucho. O sea, si tienes las dos Quedar con reglas, eso nomás. sí, si las dos reglas están en contraposición, es decir, que se están solapando una sobre la otra, no puedes hacer mucho, porque fue básicamente que tú le colocaste esa misma regla. Lo otro que podías hacer es quitar las reglas y ya solamente dejarle la regla que te interesa que te resalte. ¿Ok? Ya, perfecto. Ok. Vamos a la tercera opción. Vuelvo a seleccionar mi tabla, me vengo acá y ahora entre. Esta regla me permite resaltar aquellos valores que estén entre dos valores. Recuerden que la primera regla que hice era mayores a 100, la segunda menores a 25. Ahora voy a hacer una regla que sea mayores, que esté entre 26 y 99 para que me resalte lo que está entre esos dos valores. Y lo voy a colocar en verde. ¿Ok? De esta manera yo tengo tres reglas distintas que me están resaltando información. Hay que tener cuidado con las reglas de formato condicional. Sobre todo porque cuando nosotros trabajamos en tablas de trabajo, sobre todo cuando tenemos que presentarlas para que otras personas la entiendan o la analicen, y yo empiezo a colocarle muchos formatos condicional, puede pasar esto, que mi tabla deje de ser una tabla y pase a ser un carnaval por todos los colores que le coloqué. Entonces hay que tener un poco de cuidado en ese sentido cuando vayamos a activar las reglas. Yo lo estoy haciendo así para que podamos ver cada una de las reglas y cada una de las opciones de formato que tenemos. Siguiente regla. ¿Dudas hasta acá? Yo no. Ok. Siguiente regla.
es igual a. Esta es una regla que nos va a resaltar un valor que sea igual a un valor que yo le voy a dar. Por ejemplo, yo le voy a colocar aquí 61, ¿dónde fue que lo vi? 828, ¿ok? Que es este valor que está acá, que ese que ya me lo resaltó. Pero ahora le voy a decir que me lo rellene con un borde rojo. Esto puede pasar. Fíjense que aquí me lo está dejando en verde con texto verde oscuro y solamente me está colocando el borde rojo. ¿Por qué? Porque las dos reglas no entran en conflicto. Es decir, la última regla que yo estoy creando, que es esta, no tiene ni color de relleno, ni le cambia el color a la letra, por tanto, no tiene ningún problema Excel en resaltarme las dos a la vez, porque no entran en conflicto. ¿Me expliqué? Sí, ya. Y aparece así entonces, Sí, después. fíjate, Aparece en verde, pero remarcado con el fíjate, que... Ya. ¿ok? O sea, si hay tres cantidades del mismo, de igual, las tres van a estar con el mismo tono, el mismo color. Sí, correcto. Ah, ya. Aunque estén en diferentes. Sí, de hecho, eh, voy a colocar aquí este mismo valor, 61,828. Fíjate que ya ahí me lo resaltó. Porque esto es ya, una regla dinámica, ya, ¿ok? ya, ya. Es una regla que a medida que se va actualizando la tabla, ella inmediatamente te va a resaltar si el valor se parece a lo que tú le estás colocando, Ok. ¿ok? Siguiente regla, texto que contiene. Cuando yo hablo de texto, no puedo seleccionar esto, porque la regla que le coloque no me va a resaltar, ¿ok? Para eso voy a utilizar esto que tenemos aquí para que podamos ver cómo lo hace. En este caso, le venimos acá, formato condicional, texto que contiene. ¿Qué pasa? Acá tenemos que entender, o tener claro, mejor dicho, que la regla se llama texto que contiene, es decir, cualquier elemento dentro de mi celda que cumpla con este requisito que yo le voy a dar, él me va a resaltar la celda completa. Por ejemplo, yo le puedo colocar ojos, ¿ok? Y fíjense que aquí ya por defecto me está resaltando esto, pero me lo resalta todo, no solamente la palabra ojos, sino todo lo que está en la celda, porque contiene la palabra ojos. ¿Me expliqué? No, Ok, lo no vuelvo a me hacer. quedó muy No importa, no clarito. importa. Lo vuelvo a hacer, lo vuelvo a explicar, mejor dicho. Ya. Ok. Esta regla o este formato condicional que se llama texto que contiene es una regla que te va a resaltar la información completa de tu celda. Así solamente cumpla con una parte de la palabra. Por ejemplo, yo le puedo colocar aquí acá. Perdón. Acá. Coloqué ACA. ¿Qué hizo Excel? Se metió acá y buscó las celdas donde estuviera cualquier palabra que tuviera acá. En este caso está aquí, ilíaca. Entonces, él no te va a resaltar solamente estas tres caracteres o estas tres letras. Él te va a resaltar todo lo presente en la celda. Por eso se llama texto que contiene. Si contiene el texto, te resalto toda la celda. Ahora sí me expliqué. Sí. Sí. Perfecto. Le vamos a dar aquí a aceptar y pasamos a nuestra siguiente regla. Una fecha. Evidentemente no puedo trabajar con esto porque estos son números, ni con esto porque esto es texto. Acá tenemos que trabajar con fechas. Pero acá tenemos que tener otra cosa clara. Las opciones de resaltado de fechas son un poco limitativas, es decir, son un poco reducidas. Ya lo vamos a ver. Déjenme colocar aquí unas fechas. Vamos a colocar la fecha de ayer. La fecha de hoy. O bueno, no. Vamos a darle aquí acá. Y auto completo. Él me va a dar toda la fecha. Le vamos a colocar aquí octubre 2022. Y ahora voy a todo completar para que me aparezca hasta diciembre. ¿Ok? ¿Por qué estoy haciendo esto? Porque
Las opciones de resaltado de fechas son un poco condicionadas, ¿ok? De hecho, solamente puedo resaltar lo que me aparece en este desplegable. ¿Cuáles son esas fechas? Bueno, ayer, hoy y mañana, últimos 7 días, la semana pasada, esta semana o la semana siguiente, el mes pasado, este mes o el mes siguiente. Entonces, por eso es que coloqué esas fechas de esa manera, para poderles mostrar lo que vamos a resaltar. Porque desgraciadamente no puedo resaltar la fecha que yo quiera. Solo tengo unas opciones específicas de resaltado, que en este caso son estas fechas que están acá. Yo le puedo decir, resáltame mañana, ¿ok? Le digo aceptar y él acá nos está resaltando mañana. ¿Qué va a pasar? Yo puedo guardar mi archivo, lo cierro, abro mi archivo mañana y ya no va a estar resaltado. ¿Por qué? Porque esto también está configurado en base a la fecha y hora que usted tenga colocada en su computador. Ya mañana va a ser 22 y esta regla es de mañana, es decir, de resaltar del día de mañana, tendría que resaltar del día 23. Como no está colocado, no te va a resaltar nada. ¿Me expliqué? Sí. Sí. Vamos a hacer otro. Con fecha le decimos que nos resalte ahora este mes. ¿Ok? Fíjense que cuando yo hago este mes, sí me resalta todos los días estos, aparte del mes. Si le digo mes siguiente, solamente me resalta, en este caso, diciembre. Fernando, pero ¿por qué te está resaltando esta? Ah, bueno, porque esta está resaltada con la regla anterior que hicimos. Si yo le digo mes pasado, solamente me resalta octubre. ¿De acuerdo? Sí. ¿Preguntas hasta acá? Y si le pongo hoy, mañana, si se abre mañana, ¿aparece porque también es hoy o no? Si tú le haces la regla, por ejemplo, De la fecha, de, hoy. de la fecha, le pongo hoy, ¿Ya? él te va a resaltar el hoy. ¿Ok? Ya, y si Le pongo mañana aquí, lo abro, ¿no es hoy? ya no es hoy. Ya Ah, ya, es mañana, ayer. exactamente. Ya, Ya mañana es ayer. perfecto. Ok. Por último, tenemos acá otra regla que se llama valores duplicados. ¿Qué hace esta regla? Pues busca todos los valores duplicados presentes en la tabla. De hecho, fíjense que ya aquí me resaltó un poco de cosas porque lo tengo en este formato, que son valores que están duplicados. Yo le voy a dar aquí un formato personalizado para que hagamos otro tipo de formato y lo aprendamos a hacer. Cuando yo le digo formato personalizado, él me abre esta viñeta de formato, esta sección de formato, mejor dicho, en la cual yo puedo establecerle elementos específicos, por ejemplo, tachado. Le puedo establecer bordes. Le puedo establecer un color de relleno específico, por ejemplo, este azul. ¿Ok? Y acá en fuente también le puedo cambiar el color a la letra. Por ejemplo, lo colocamos en rojo. No, en rojo no, porque ya tenemos un rojo allí. Vamos a colocarlo en negro. Y fíjense, ahora me ha resaltado todas estas, porque están duplicadas. Vamos a dar a aceptar. Y me las ha colocado con este nuevo formato. ¿Qué pasó con las reglas anteriores? Siguen estando allí, solo que están solapadas ahora. Fíjense que acá, estas también me las está resaltando con los bordes, porque esta tiene otra regla específica que es la de los bordes. ¿Me expliqué? Pero ese cambio no queda fijo, por ejemplo, para el otro día, como eran las fechas, o eso queda así para Este, siempre. no, este cambio queda fijo. Solo espera que tú modifiques la tabla. Por ejemplo, yo puedo modificar la tabla, cambiarle este valor. Le vamos a colocar 103, perdón, 32, que es este mismo valor que está acá. ¿Ok? ¿Qué va a pasar? Inmediatamente, como la regla es dinámica, inmediatamente que yo lo doy enter, él me la resalta con esta regla, que ahora se cumplió. ¿Me expliqué? Por eso, si yo lo dejo así, tal cual, Ujú. va a Lo seguir guardas y lo vuelves a abrir. esa y va a seguir igual, Sí, ella no se va a mover. independiente, Esta sí, porque, porque lo de la fecha era otra cosa. claro, porque lo de la fecha tiene que ver con el paso del tiempo.
y con tu configuración regional, es decir, con tu configuración de hora y fecha. Pero esto no tiene nada que ver con hora y fecha, por eso no se va a mover. Ya. Ok. ¿Preguntas hasta acá? ¿Alguna otra duda? No. Ok. Fíjense algo. Ya yo aquí tengo un carnaval, que era lo que les decía al principio. Antes de pasar con las reglas de que ya vimos todas estas, antes de pasar con estas reglas, vamos a conocer un poco qué hacemos cuando tenemos ya nuestra tabla llena de puras reglas. ¿Ok? Yo tengo la opción de venirme acá al final. Y yo tengo tres botones más para crear una nueva regla, para borrar las reglas y cuando me paro acá se me crea este desplegable donde me da dos opciones, donde puedo borrar las reglas de la sección que he seleccionado o puedo borrar directamente todas las reglas de la hoja o me puedo venir acá a administrar reglas. Voy a enseñarles a borrar de todas las formas posibles, ¿ok? Voy a empezar con esta, borrar reglas de toda la hoja. Hago clic acá y él me va a borrar todas las reglas que están presentes en la hoja. Fíjense que solamente tengo seleccionada esta sección y me borró la que teníamos acá y me borró la que teníamos acá con la fecha, porque le dimos borrar todas las reglas de la hoja. ¿Me expliqué? Sí. Sí. Ok. Siguiente regla. Acá. Tenemos 10 superiores, 10% de valores superiores, 10 inferiores, 10% de valores inferiores, por encima del promedio y por debajo del promedio. Voy a explicarles cada una, ¿ok? Solo que voy a hacerlo de manera que se entienda un poco. Es decir, voy a explicar primero 10 superiores y 10 inferiores que son muy similares y luego voy a hacer 10% de valores superiores y luego 10% de valores inferiores que son similares entre sí. Vamos a empezar con esta, 10 superiores. ¿Qué hace esta regla? Ella te va a resaltar, si yo tengo una tabla con varios valores allí, él va a ver cuáles son los 10 valores o las 10 celdas que tienen mayor valor. Tienen un número dentro de ellas que es el mayor dentro de todas nuestras celdas. Pero esos 10 valores superiores no son inamovibles, no es que no los puedo modificar. De hecho, fíjense que acá yo tengo un 10 y tengo aquí una casilla. Porque yo puedo jugar con esto, le puedo decir, mira, no quiero que sean 10, quiero que me resaltes 15. Y él te resalta los 15 valores que tienen mayor, o las 15 celdas que tienen mayor valor. O que me resaltes más bien 5. Y te resalte solamente las 5 celdas que tienen mayor valor. ¿Ok? Luego, por supuesto, seleccionamos nuestro formato, le damos a aceptar. Y ya aquí está resaltando nuestra celda. ¿Me expliqué hasta acá? Sí. Sí. Ok. La otra regla se llama 10 inferiores. Me estoy saltando esta que la voy a explicar ahora. 10 inferiores. Es exactamente lo mismo, ¿ok? Solo que ahora en vez de buscar las 10 superiores va a buscar las 10 inferiores y esas son las que nos va a resaltar. De la misma manera que pasaba con el otro, yo puedo acá modificar la cantidad que quiero. Si sean 5 o si sean 20, por ejemplo, o 30 o 50, las que yo necesite. ¿Ok? En este caso, para seguir el orden, le voy a volver a colocar 5 y le vamos a cambiar a amarillo para que veamos la diferencia. ¿Dudas hasta acá? No. Ok. Luego tenemos acá 10% de valores superiores. Pero antes de hacer esto, voy a explicarles una cosita. Se dan cuenta que yo estoy seleccionando acá todo esto. Y acá, no sé si lo logran ver, en mi barra de estado, me aparece algo que se llama promedio, recuento y suma. ¿Lo ven? Sí. Ok. ¿Qué pasa? Excel, inmediatamente que yo hago esta selección, para ahorrarme a mi trabajo, él me muestra aquí estos valores. Me dice, mira, el promedio de todos los valores que están aquí es 92,30. El recuento, que son la cantidad de celdas que tienen información, son 130. Y la suma de todo esto es 199.000 y pico. ¿Ok? Es 199.000 y tantos. Entonces, ¿qué pasa? El recuento me permite a mí saber que aquí yo tengo 130 celdas con información. Esto es importante porque cuando nosotros sacamos un porcentaje, por ejemplo,
10% de 130, ¿cuántos son? Un 10% de 130 serán 13 celdas que me debería resaltar. ¿Ok? Eso va a depender de la cantidad de celdas que nosotros tengamos acá. Si yo tengo 1000 celdas, el 10% serán 100. Si tengo 9 celdas o 10 celdas, el 10% será 1. ¿Ok? Todo va a depender de la cantidad de celdas que yo tengo. Entonces yo acá lo que le digo es 10% de valores superiores y él me va a resaltar el 10% de los valores superiores. Él hace la cuenta que acabo de hacer yo, dice, ok, te tengo que resaltar 13 celdas y me resalta las 13 celdas superiores. Ojo, este 10% tampoco es inamovible, yo lo puedo modificar, le puedo decir que no sean las 10, sino que sean 25% de valores superiores. ¿Ok? Entonces él lo que va a hacer es la conversión, dirá, bueno, 25% de 130 ya es otra cosa y me resalta aquí otra cantidad. A partir de acá lo que tenemos que decirles es cómo nos lo va a rellenar, resaltar, perdón, en este caso, que lo voy a colocar relleno verde con texto verde oscuro. Fíjense que ya yo aquí tenía 5 celdas resaltadas con rojo y ahora han quedado solapadas porque el formato no me permite mostrar las dos a la vez, porque tienen un formato similar, solo que de diferente color. ¿Por qué? Pues la otra la va borrando. No, la otra regla sigue estando allí. De hecho, vamos a O mostrarlo. sea, la tapa nomás. Exactamente, solamente coloca una sobre la otra. De hecho, te lo voy a mostrar. Aquí hay un botón que se llama administrar reglas. Si yo le doy, él me muestra todas las reglas que están acá. Y fíjate que tengo 3 reglas. Hicimos primero las 5 superiores, que son estas 5 que debía estar en rojo. Pero como tengo estas 25 superiores que están activas y está de primera, porque fue la última que hice, entonces solamente me aparece la última que me resalta. ¿Me expliqué? Sí. Ya. Y desde ahí mismo puedo volver, puedo elegir las anteriores, Sí, yo me puedo parar acá en 5 superiores, ¿ya? le digo editar regla y yo la puedo editar desde acá. Puedo cambiar acá los valores, puedo cambiar acá el formato, ¿ok? Dependiendo de lo que queramos mostrar, ¿ok? Ya. E incluso con estas flechitas que están acá, les puedo subir si por ejemplo, sabemos que acá esta 25 superior me está solapando esta 5 superior. Yo puedo pararme acá, le doy a mi flechita aquí hacia arriba y lo que hago es que voy a pasar, ahora que solamente me resalten en rojo, le digo aquí aplicar, le digo aceptar y fíjense que aquí las 5 están resaltadas. ¿Me expliqué? Sí. ¿Dudas hasta acá? Sí. ¿Preguntas? Bien. Siguiente regla. Ya hicimos 10% de valores superiores, vamos a hacer ahora 10% de valores inferiores. Es exactamente lo mismo que las 10 superiores, solo que ahora solamente va a trabajar con los 10 inferiores. En este caso, nuevamente le vamos a colocar 5 para mantener el orden o la forma. Y le voy a decir borde rojo, nada más. ¿Para qué? Para que me mantenga el formato anterior y me permita ver a través del borde que me está resaltando otras celdas. Ok, para jugar un poco con los formatos. ¿Preguntas hasta acá? Fernando, ¿y por qué marcó el del lado, pero solamente... porque los otros 5 se habían elegido. Ya entendí. Exactamente. Ok, vamos a pasar a la siguiente. Tenemos dos reglas más aquí abajo que son por encima y por debajo del promedio. Recuerden que les dije que cuando yo selecciono todo esto, aquí abajo me salen unos datos. Me dice promedio, me dice 92,30. ¿Qué significa eso? Cuando yo hago una función, o mejor dicho, una regla de por encima del promedio, ella lo que va a hacer es que me va a resaltar todo lo que esté por encima de este valor, porque este es mi promedio. Le damos aquí por encima del promedio. Acá y aquí no me va a pedir datos,
solamente me va a pedir que le diga cómo lo quiero resaltar. ¿Por qué no me va a pedir datos? Porque el promedio es uno solo. ¿Ok? Entonces, aquí yo le voy a dar un formato personalizado para diferenciarlos un poco. Vamos a colocarle color negro de escritura. Y le vamos a colocar un relleno, en este caso celeste. ¿Ok? Para que veamos la diferencia entre todos. ¿Preguntas hasta acá? No, yo igual me pierdo igual un poco, pero es que como cuando uno no ha visto nunca esto, es como mucha información así rápido, ya me tiendo a perder, pero bueno, esas cosas ya Claro. mío. Ojo. Claro. Poco a poco. Poco a poco. Recuerda que esto se lo dije desde la primera clase. Esto es practicar. Excel es practicar. ¿Ok? Lo segundo, recuerda que también tienes las clases grabadas que están a tu disposición, entera disposición para que a lo mejor si hoy lo vimos, quedaste con alguna duda, mañana puedes verlo otra vez y repasarlo, porque lo importante es practicarlo. A lo mejor mañana yo me pongo a hacer formatos condicionales y para poder llegar al formato condicional voy viendo la clase y voy practicando para ir generando el conocimiento. ¿Ok? Sí. Bien, vamos a hacer el otro, que es el que nos falta. Por debajo del promedio. Nuevamente, ¿qué va a hacer Excel? Mi selección, aquí me va a sacar el promedio. Mi promedio es 90,30. Entonces, cuando yo digo por debajo del promedio, todos los valores que estén por debajo de 90,30 me los va a resaltar. De 92,30, perdón. Aquí vamos a seleccionarle otro tipo de formato. Le voy a decir aquí formato personalizado para practicarlo también un poco. Lo vamos a colocar en amarillo. El relleno. Vamos a colocarle borde. Vamos a colocarle con un color de borde automático rojo. Le vamos a colocar los bordes de los lados y de abajo y de arriba para que veamos la diferencia. Y le vamos a colocar un color rojo también. Y aparte tachado, para que veamos bien la diferencia. ¿Ok? Y ahora me está resaltando acá todo lo que está por debajo de mi promedio. ¿Preguntas hasta acá? Está bien. Ok. Ahora bien, fíjense, ya aquí hemos visto todas estas reglas. ¿Qué pasa acá? Ahora yo tengo nuevamente un carnaval acá. Ya vimos que yo puedo decirle acá borrar todas las reglas de la hoja. Me voy a venir ahora aquí a administrar reglas. En administrar reglas, que ya hemos visto esto, yo puedo ver todas las reglas que están activas en esta selección. Aparte de yo subir, o sea, por ejemplo, yo puedo seleccionar esta y subirla en, en, en importancia para que se resalte esta directamente. También puedo hacer otras cosas, como por ejemplo, editarla. Yo puedo editar esta regla, si por ejemplo ya no me sirve, que sea 5% inferior, yo le puedo decir editar regla y que no sea 5%, sino que ahora sea 10%. Escribimos aquí 10% y ya hemos hecho el cambio, le decimos aplicar, siempre hay que darle a aplicar acá porque si no, no hace el cambio. Y listo, ya he hecho mi regla. ¿Qué pasa? Esa regla, recuerden que está solapada con otra regla, por eso es que no me la está mostrando. Otra cosa que puedo hacer desde acá es eliminar las reglas. ¿Cómo hago eso? Pues selecciono aquella que deseo eliminar, le digo aquí eliminar. Si es una sola la que quiero eliminar, solamente le digo aplicar, aceptar y listo. En este caso yo las voy a eliminar todas. Voy a ir una por una eliminándolas. Fíjense que las eliminé todas, pero aquí siguen apareciendo. ¿Por qué? Porque si yo no le doy a aplicar, él no me va a hacer el cambio. Le digo aquí aplicar, aceptar y ahora sí están todas eliminadas. ¿Me expliqué hasta acá? Sí. Sí. Ok. Siguiente regla o siguiente sección. Barras de datos. A partir de acá, o mejor dicho, vamos a explicarlo de esta manera. Aquí tengo yo reglas para resaltar. Y están basadas
en el contenido de mi celda y en una función que yo le voy a dar. Por ejemplo, es mayor, es menor, está entre dos valores, 10% de valores inferiores, promedio. Eso es lo que va a hacer. Pero a partir de acá hasta abajo, ya no me va a pedir información de qué quiero yo resaltar, sino que va a generar un resaltado de las celdas estético, netamente estético. Por ejemplo, tenemos acá esta que se llama barra de datos. Esto, básicamente, lo que va a generar son unas barras, como pueden ver, dentro de mi celda, ¿ok? Que van a estar relacionadas con el contenido. Por ejemplo, voy a seleccionar esta. Fíjense, ¿qué es lo que está haciendo él? Aquellas celdas que tienen el mayor valor, la barra se ve casi completa dentro de mi celda. Y aquellas celdas que tienen menor valor, la barra se ve casi vacía, por así decirlo, dentro de mi celda. Es una opción estética para que yo pueda ver cuál es el comportamiento de los datos. ¿Me expliqué? ¿Eso es automático? Eso Sí, se hace automático. O sea, completamente automático. el formato él lo selecciona solo. No, a ver, A ver, a ver. Recuerda que el formato es como te lo está resaltando, que en este caso es barra. El formato tú lo vas a seleccionar acá, como lo quieres, si en azul, en verde, en rojo. claro, Lo que no vas a hacer más nada, o lo que no te va a pedir Excel es qué quieres resaltar, porque lo que te va a resaltar es según el contenido de tu celda. eso. Ok. La única diferencia es que aquí tengo unas barras con relleno degradado, que son medio transparentosas, y acá tengo unas barras que son sólidas, de color sólido. Ok. Esa es la única diferencia entre las dos secciones. ¿Preguntas hasta acá? Por eso, el seleccionado es el formato el que hace la selección, no que la haga yo. Exactamente. Eso, ya. Ok. Ya ahí hemos colocado otro formato condicional. Vamos a borrarlo. Ahora lo vamos a hacer con la tercera y última opción que se llama borrar reglas de celda seleccionada. Acá me va a borrar el formato de aquellas celdas que yo tenga previamente seleccionadas. Por ejemplo, aquí he seleccionado todas estas y eso es lo que me va a borrar. Si yo, por ejemplo, selecciono hasta acá, esta última no la selecciono y le digo borrar, él me va a borrar todo menos estas que están aquí abajo, porque esta no la seleccioné. ¿De acuerdo? Sí. Ok. Siguiente. Escala de colores. La escala de colores se parece mucho a la barra de datos. La diferencia es que esto es un poco para que veamos los colores según los datos que están presentes en nuestra celda. Por ejemplo, en este caso está esta primera o cualquiera. ¿Ok? Lo que va a cambiar es el tipo de color. Esta primera lo que está haciendo, por ejemplo, aquellos valores superiores me lo está colocando en verde, los valores inferiores en rojo y los que están cercanos al promedio en amarillo o degradado. Yo puedo cambiar esos colores, ¿ok? Por ejemplo, supongamos que yo necesitaba resaltar era en verde los valores inferiores, porque son los mejores, ¿ok? ¿Qué hago? Me vengo acá a formato condicional, le digo administrar regla, seleccionamos acá, le digo editar, y acá lo que vamos a hacer, valor más bajo, selecciono el color que quiero, en este caso el verde, valor más alto, selecciono el valor que quiero, en este caso rojo, el percentil, que es básicamente el punto medio o el promedio, como le quieras llamar, va a estar en amarillo. También lo puedo cambiar, lo puedo colocar en azul, por ejemplo. ¿Ok? O en un amarillo más vivo. Le decimos aquí aplicar, le decimos aceptar y fíjense que ya me ha hecho el cambio. En este caso ahora me he colocado los valores cercanos a los más bajos, mejor dicho, en verde, los valores cercanos al promedio en un amarillo que se va degradando y los valores más altos en rojo. ¿Me expliqué? ¿Cuál es el percentil? El promedio, básicamente. Promedio general. Sí, promedio. Ah, ya. Ok. Voy a borrar esta regla. Le voy a venir acá a borrar reglas. Vamos a decirlo ahora de toda la hoja.
Por último, conjunto de iconos. Este conjunto de iconos son, igual que las barras de datos y la escala de color, son netamente visuales. Me permite a mí resaltar la información presente en mi celda, pero ahora en vez de utilizar colores voy a utilizar iconos. Por ejemplo, yo puedo seleccionar este. Y él lo que va a hacer es que los valores más altos me los va a colocar con una flechita verde hacia arriba, los valores cercanos al promedio con una flechita hacia la derecha amarilla, los que se alejan del promedio hacia arriba con una diagonal hacia arriba, o los que se alejan del promedio con una diagonal hacia abajo, y los más bajos con una flecha roja, como pueden ver ahí el ejemplo. Puedo utilizar este tipo de semáforo, que me permite pues, colocar este tipo de cosas. Puedo incluso colocarle estas banderas, o incluso puedo combinarlas. Por ejemplo, y aquí seleccioné mis banderas. Me vengo acá a administrar regla, selecciono, le digo editar, y acá puedo jugar. Fíjense que aquí me aparece icono y me muestra los iconos. Pero, por ejemplo, supongamos que el verde yo no quiero que sea una bandera, sino que quiero que sea un semáforo. Yo puedo colocarlo. El amarillo no quiero que sea esto, sino que sea más bien un signo de exclamación. Y este quiero que sea una X. Yo puedo hacer una combinación de símbolos. También puedo cambiar aquí los valores. Por ejemplo, el icono verde es cuando el valor es mayor a 67. Bueno, yo no quiero que sea, ojo, esto es porcentual. Ok, esto es porcentaje. Los 33 inferiores me lo está colocando en este valor. Entre 67 y 33 me lo está colocando así. Y los mayores a 67 así. Yo puedo cambiar esto, por ejemplo, que solamente me coloca aquí el 90% de los superiores. Inmediatamente que yo hago eso, me va a cambiar acá esto. Porque acá ya estaba antes 67. Ahora me va a empezar a contar en 90. Bueno. Y aquí en 33. ¿Ok? Le digo aceptar. Le decimos aplicar. Y nos cambia la forma como está presente en nuestra tabla. Fíjense que ahora solamente me está mostrando unos pocos con verde porque le aumenté mucho el porcentaje. Le puse un porcentaje de 90. ¿Me expliqué? ¿Puedo explicarlo otro poquito de nuevo? Sí, sí, claro que sí, claro que sí, Morfi, con otro ejemplo. claro que sí. Vamos a explicarlo primero simple y luego nos ponemos a editar. El conjunto de iconos es muy sencillo. Son básicamente unos iconos que yo puedo colocar dentro de mi celda. Por ejemplo, este. Fíjate, me ha colocado unos círculos verdes cuando el valor es mayor, unos triángulos amarillos cuando el valor está cercano al promedio y unos rombos rojos cuando está por debajo del promedio o cercano a los valores más bajos. ¿Ok? Ese es mi formato condicional como tal. Eso es lo que va a hacer. ¿Me expliqué hasta acá? Porque eso es lo que ya estaba, ¿cierto? Eso es lo que ya estaba. Pero yo estos formatos, yo los puedo modificar, los puedo doblar, los puedo malear, por así decirlo, a lo que yo quiero ver. ¿Cómo hago eso? Vengo aquí a formato condicional, administrar reglas, seleccionamos nuestra regla, le decimos editar. Y desde acá yo puedo modificar estos iconos que tenemos acá. Por ejemplo, yo no quiero que sea un círculo rojo, verde, perdón. Quiero que sea una bandera verde. Selecciono mi bandera verde. Ok, es según lo que tú quieres. ¿Me expliqué ahora? Ya, ok. Perfecto. ¿Dudas hasta acá? ¿Preguntas? No, después hay que practicar. Exactamente, exactamente. Hay que practicar. Esto no es difícil, es muy sencillo. Es muy sencillo, pero es mucha información en un poco espacio de tiempo y por eso es que lo Sí. vemos complicado. Por eso es que lo vemos así. Pero realmente es muy sencillo. ¿Ok? Bien, vamos a conversar. Ya aquí terminamos con todo lo que son los autoformatos de estilos, que son estas tres secciones que tenemos acá, que es solamente un módulo. Estos tres señoritos que vemos acá. Sobre todo por el tema de formato condicional que tiene muchos elementos.
Vamos a pasar al siguiente módulo que se llama múltiples hojas de cálculo. Aquí no vamos a ver todo el módulo, nos queda poco tiempo de clase. Vamos a ver algunas cositas solamente para adelantar un poco el contenido, pero la idea nuevamente practicar. ¿Ok? Recuerden, en la primera clase yo les decía que en todo libro de trabajo nosotros vamos a tener una serie de hojas de trabajo, que son estas que veo yo aquí en la parte inferior. ¿Ok? En este caso, este libro que yo les compartí en la primera clase, yo lo tengo determinado por los módulos. En este caso, el primer módulo es la primera hoja que se llama operaciones con texto. Segundo módulo que es operaciones con celda y hoja. Tercer módulo que son autoformato y estilo, que es lo que acabamos de ver. Y viene este cuarto módulo. ¿Por qué se los muestro así? Bueno, porque todo esto son hojas de trabajo que cuando yo hago clic sobre ellas, yo las activo. Eso es lo que llamamos activar una hoja de trabajo. La activo porque empiezo a trabajar sobre ella. ¿Ok? Yo puedo activar más de una hoja a la vez. Y eso se llama agrupar hojas. ¿Cómo hago eso? Para eso vamos a aplicar el uso tanto del teclado como de nuestro mouse. Oprimimos la tecla control y al mismo tiempo con el mouse nos vamos a la siguiente hoja que yo quiero activar. Hago clic y fíjense, ya solté el control. Fíjense que la forma como me presenta la hoja cambia. ¿Sí? Me la coloca en negro, negrita, perdón. Me la coloca con una línea verde en la parte inferior. ¿Por qué? Porque están agrupadas. Y yo puedo agrupar más de dos hojas, puedo agrupar todas las que yo quiera. En este caso he agrupado todas estas. ¿Para qué yo agrupo varias hojas a la vez? Por ejemplo, que yo necesite copiar todas las hojas, eliminar todas las hojas, mover todas las hojas, puedo hacerlo de esta manera, agrupándolas todas. De hecho, ahora cuando veamos las opciones de mover, que eso seguramente lo vamos a ver el miércoles, yo puedo mover varias hojas a la vez utilizando esta opción de agrupado. Yo le puedo dar escape, le puedo hacer clic en cualquier lugar de mi hoja y ellas no se van a desagrupar. Fíjense que siguen agrupadas. ¿Cuál es la forma de desagrupar? Parándome sobre mi hoja, le damos botón derecho a nuestro mouse y esto nos va a generar este desplegable. Acá vamos a tener un botón que se llama desagrupar hojas. Esa es la forma de desagrupar las hojas. Déjenme ver acá. En las versiones anteriores de Excel, acá en este botón de formato aparecía también el botón de desagrupar hojas, pero ya a partir de 2014, si en este momento no me acuerdo, no mal recuerdo, a partir de esa versión ya dejó de aparecer ese botón acá y solamente está presente en el botón derecho del mouse. Se llama desagrupar hojas. Si hacemos clic sobre él me desagrupa todo lo que yo tenía agrupado y solamente me deja la última activa. ¿Me expliqué? Y ahí eso se ocupa entonces para copiar, para eliminar hojas, ¿y qué más era? Puedo mover las hojas, puedo eliminar las hojas, puedo copiar las hojas con estas opciones de agrupado. Claro, no quiero dar mucha información, es decir, no es que no quiero dar mucha información, quiero que toda la información se dé. No quiero dar más información hoy porque sé que con el tema de formato condicional es mucho Sí, y hay que Sí, practicar. nos vamos a enredar entero. sí. Exacto. Entonces, cuando el miércoles que vamos a ver la parte de insertar hojas, mover hojas, copiar hojas, vamos a ver también cómo hacerlo con estas formas de agrupado. ¿De Ya. acuerdo? Bien. Entonces ya ahí vimos lo que es agrupar y desagrupar. Vamos a dejar por hoy hasta acá. Por favor, practiquen. Es importante que practiquemos para que el conocimiento no viene solo. Es decir, yo puedo explicarles todo, pero el conocimiento en este caso en Excel se da practicando. Entonces, practiquen, por favor. Es muy sencillo. Hasta ahora todo lo que hemos visto son de la parte de Excel básico.
Ya cuando entremos en las fórmulas, déjenme mostrar otra vez. Ok, déjenme mostrar. Ya el siguiente módulo, el miércoles, vamos a terminar con todo este módulo de múltiples hojas de cálculo. El lunes vamos a entrar ya en lo que son las funciones. Me gustaría que hayan practicado lo suficiente para que tengan este conocimiento bien, por lo menos claro, ¿ok? Porque las funciones como tal, las fórmulas como tal, tienen su grado de complejidad, ¿ok? Yo las voy a llevar paso a paso en todas las fórmulas, de hecho les voy a mostrar 3 formas distintas de hacer una misma fórmula, con asistencia, sin asistencia de Excel y todo esto, pero esto de por sí, las fórmulas de por sí tienen su grado de complejidad y por eso quiero que, en este caso, practiquen bastante del miércoles hasta el próximo día. ¿De acuerdo? De acuerdo. Sí, sí. Bueno, chicas, vamos a dejar por hoy hasta acá. Nos vemos el miércoles a la misma hora. Perdonen que hoy les pasé el link un poco tarde. Me estoy habituando al cambio de horario, soy Ya. sincero. Pero bueno, entonces bueno, nos vemos el miércoles. ¿De acuerdo? Bueno. Ya, gracias Fernando. Chao, profe. Gracias a Esté ustedes. bien. Mamita. Chao, chao. Que estés Al bien. tiro monto la grabación y les paso los links. Ya, gracias Fernando. Hasta el miércoles. Que descansen. Gracias igual. Buenas noches, Chao, chao. Buenas chicas. noches, chao.